Historias de terror, contadas por personas desconocidas. Papá hace unos años fue a casa de sus primos. Al lado de la casa había un terreno baldío. Mi papá cuenta que estaban jugando fútbol ahí y en una de esas uno de sus primos se tropezó con algo mientras jugaban. Al mirar qué era vieron que era una bolsa negra. Ellos por curiosidad hicieron un hoyo y vieron que había cabello de chica, era una cabeza. Mi papá y sus primos se fueron de ahí, fueron y le dijeron a su tía y a su tío. Cuando fueron ahí ya no había nada. Mi papá dice que jamás olvidara eso y ahora yo tampoco. Historia 2. Mi abuelo me contó que casi se lo lleva el diablo. Él estaba en el campo y era a las 2 de la mañana. Él vio que una gallina estaba rara, entonces fue a ver y esa gallina se le transforma en el diablo. Entonces él se queda frío y quieto y siente que lo agarran y se lo estaban llevando a él. Entonces él reacciona y llega mi tío que tenía 17 años en ese entonces y lo jala para que no se lo lleven él. Cogió el machete y cortó las manos que se lo llevaban y se salvó mi abuelo, y esa historia es real. Historia 3. Una vez de viaje íbamos a parar en una gasolinera que vimos. Se veía gente, se veían coches, despachadores y hasta los baños y una tienda abierta. Mi papá dio un giro en U para parar ahí en la gasolinera y alegar todo estaba vacío, y no solo eso, todo estaba quemado. Nos quedamos todos sorprendidos, incluso dijimos ¿vieron que había gente, verdad? Solo nos fuimos de ahí pensando qué habría pasado. Historia 4. Nací en los Estados Unidos. Mis tías y tíos cruzaron la frontera hace mucho tiempo, hace más de 30 años. Solo tuvieron que hacerlo una vez por la amnistía. Pero cuando mis dos tíos cruzaron la frontera por primera vez, le pagaron a una bruja para que los ayudara. El supuesto trabajo que hizo la bruja los hizo invisibles. Cuando un helicóptero de inmigración alumbró a su grupo, nadie los vio. Mis tíos afirman que incluso los autos de la patrulla fronteriza pasaron por delante de ellos unas cuantas veces. La bruja vivía cerca de la frontera. No sé qué tan cierto es esto, ya que mis tíos no hablan de esto y fue a finales de los 70 y principios de los 80. Historia 5. Esta historia es de mi papá. Mi pos vivía con su abuela. En ese tiempo tenía 20 años, su abuela se fue de viaje a su pueblo y dejó a mi padre solo. Esa misma noche mi padre soñó que estaba en una habitación con todos los familiares y amigos, estaban en un funeral. En eso le toma de la mano su hermana menor, mi tía, y juntos van viendo las diferentes fotos que estaban en las paredes. En eso mi padre quería ver al difunto, le pide a mi tía que le suelte, y le dice, no te voy a soltar. Con una voz diferente como el de un anciano. En eso la cara de mi tía cambia al de una anciana. Mi papá se despierta sudando frío y con las extremidades levantadas y siente como algo sale de su garganta como si fuera humo. Empuja la puerta. Lo más impactante fue cuando salió de su garganta, empujó la puerta que estaba juntada, y se escuchó como si alguien hubiese dado una patada al portón, los perros de los vecinos ladrando en fila como si hubiesen visto algo o a alguien. Historia 6. No me pasó a mí ni a nadie cercano. En el panteón municipal de aquí de mi pueblo es muy común que las personas encuentren este tipo de trabajos en las tumbas, amarres, maldiciones, sacrificios de animales, etc. Una vez todo se salió de control porque un matrimonio había ido a visitar a su familiar como a eso de las 6 de la tarde, pero dicen que pasados como 10 minutos unas personas llegaron a cierto punto del panteón como con capuchas. Cuentan que ellos vieron esto extraño pero no se alarmaron y siguieron enflorando. Pero no habían pasado ni 5 minutos cuando oyeron que estaban haciendo y diciendo cosas súper raras, decían como oraciones, se hincaban, etc. Esto les dio mucho miedo y su reacción solo fue acostarse boca abajo para que no los vieran. Por fortuna lograron salir con bien. Después nos enteramos que lo que habían hecho estas personas era un tipo de ritual y habían dejado ahí esos tipos de trabajos. Habían varias fotos y hojas con deseos malvados escritos. A partir de eso, implementaron guardias y nunca se supo quiénes hicieron eso. Añadir comentario. Afortunadamente, pero sí lo he oído de vecinos o gente del pueblo donde yo vivo. Historia 7. Esto me lo platicó mi mamá. Ella es de Michoacán y vivía solo con su mamá. Dice que tenía una vecina que le daba miedo porque decían que era bruja. Una ocasión otra vecina algo le hizo que se molestó.
Mucho entonces la bruja se chupó el dedo pulgar y le dibujó una cruz en la frente con su saliva. Después de eso no le fue nada bien. Cuenta que se enfermó, pero no fue cualquier enfermedad. Mi mamá acompañó a su mamá a llevarle comida y la señora le decía muchas gracias, ya tenía mucha hambre, pero cuando le mordió a la tortilla y tomó caldo llorando les decía miren no puedo comer, y empezaba a sacarse muchos cabellos y así hasta que murió. Historia 8. También la del señor que salió gritando del edificio en donde vivía y espantó a los transeúntes, y cuando le preguntaron que qué ocurría les dijo que el perro de su vecina andaba a dos patas y quería meterse a la fuerza en un departamento. Creyeron que andaba loco hasta que salieron más personas espantadas jurando haber visto lo mismo y al perro diciendo malas palabras. Cuando entró la policía no encontraron al perro y la vecina no volvió a ser vista, y su departamento quedó así hasta que le dieron las pertenencias a la familia. Historia 9. Huí de los militares, eso manes ven de todo. Como los soldados que iban en Sinaloa buscando unos sicarios que se quebraron a unos locatarios y terminaron encontrándolos en una fiesta en medio de la nada, pero estaban muertos y en la fiesta había puros animales que andaban a dos patas.